Muy buenas a todos, soy Tom Martin. Hoy os traigo un vídeo diferente, mi experiencia en el Reino Unido. Quédate conmigo porque te voy a informar de todo, vais a conocer un poquito más las Islas Británicas. Quiero deciros de que yo soy ciudadano británico, he vivido muchísimos años en Inglaterra y me gustaría pues compartir mi experiencia para que vosotros tengáis una ligera idea, sobre todo para los que queráis viajar allí, para los que queráis pues comenzar una nueva vida y sobre todo yo siempre soy una persona que cuando me embarco en una nueva aventura siempre me encanta pues conocer las opiniones de todo el mundo para hacerme una idea global de lo que me puedo encontrar o cómo me pueden ir las cosas. Por eso esto está inspirado todo para ti, para pues intentar aclararte un poquito con mi experiencia personal para que te pueda abrir un poquito el camino. Primero recordar de que son 66 millones de habitantes los que actualmente viven en las Islas Británicas. La moneda es la libra esterlina. La libra esterlina, no estamos hablando del euro. Los británicos nunca dejaron la libra esterlina porque de alguna forma u otra es una moneda muy fuerte y a pesar de que incluso ahora con el tema del Brexit la libra ha caído un poquito, pero aún sigue estando más fortalecida tanto frente al euro como frente al dólar. También es una buena forma de ahorrar dinero porque sabemos que si en un futuro queremos volver a España vamos a tener más dinero al cambio. Y bueno, también deciros de que los británicos son personas muy peculiares y parte de ello es porque ellos siempre conducen por el lado contrario de la carretera. Tienen muchísimas diferencias, sobre todo si lo comparamos con los europeos del sur. Tenemos un carácter muy abierto, ellos son un poquito más reservados, pero todo eso lo voy a adelantar un poquito más tarde porque ya tengo toda mi lista de todos los temas que voy a tratar para asegurarme de que no me dejo nada en el tintero. Recordaros de que actualmente el Reino Unido pues se encuentra en proceso de abandonar a la Unión Europea. La situación migratoria va a cambiar si el Reino Unido decide abandonar definitivamente porque se implementarán visados temporales y bueno, va a ser mucho más difícil el poder acceder a un trabajo para las personas que quieran trabajar, sobre todo los europeos, porque a la larga tendrán que solicitar o acabarán teniendo que solicitar un visado. También recordaros de que la economía británica es una de las economías más fuertes de todo el planeta, prácticamente es la quinta o la sexta potencia mundial y sobre todo pues todas las personas que actualmente viven allí pues tienen digamos que todas sus necesidades cubiertas, no hay desempleo prácticamente, por lo cual quiere decir de que todo el mundo sí que tiene la oportunidad de poder crecer no solo en un entorno profesional sino en cualquier ámbito. Y bueno, señores, también voy a empezar ya a contar un poquito mi experiencia porque sé que muchos de vosotros estáis esperando todo esto para poder esclarecer todas vuestras dudas. ¿Cuánto tiempo estuve viviendo allí? Bueno, pues yo en el Reino Unido estuve casi o más o menos unos 12 años. He vivido en Escocia, he vivido en Londres y también estoy viviendo en el sur de Inglaterra, en el suroeste. Y bueno, la verdad que en cada uno de los sitios tuve una experiencia diferente porque las personas evidentemente actúan de una forma también diferente, igual que aquí en España. Una persona que es de Sevilla tiene un carácter mucho más abierto que a lo mejor una persona de Cataluña, sobre todo por el clima y la forma de ser. Entonces también estamos hablando de que a pesar de que normalmente los británicos son personas bastante reservadas, hay ciudades en las cuales las personas son mucho más abiertas, como en Londres, que están acostumbrados al turismo, están acostumbrados a relacionarse con personas de diferentes países y hay muchísima multiculturalidad. Y por ejemplo, pues si te vas lo que es algún pueblecito, pues en Gales, donde tengan donde sean habitantes, un poblado muy pequeñito, evidentemente no van a estar acostumbrados. Entonces también uno a la hora de emigrar, por ejemplo, yo en mi caso no quería grandes ciudades, pero sí que ciudades lo suficientemente grandes para que pudiese encontrar trabajo y sobre todo no me sienta una persona de fuera, sino que pueda estar incluida, porque si te vas a un sitio bastante pequeñito sí que te van a ver como el extranjero. Y bueno, realmente racismo, sobre todo yo sí que he experimentado en el Reino Unido racismo, la verdad,
pero no desmesurado. O sea, se nota de que hay personas que normalmente los británicos controlan mucho a la hora de hablar, porque evidentemente también saben que hay muchas consecuencias, sobre todo el tema de la ley. Pero sí que he experimentado algunos hechos. En Londres experimenté un hecho bastante triste, sobre todo con una persona de color, que íbamos como 20 personas que entrábamos a un local y nos dejaban entrar a todos menos a la persona que era de color, y entonces a mí me molestó muchísimo porque ahí realmente sentí y me dolió muchísimo el que una persona sea por su color de piel, porque realmente no podíamos buscar otro tipo, íbamos todos juntos, no entendíamos por qué, si éramos 19 blancos y él, que era una persona de color, que no se le permita entrar cuando íbamos todos juntos. Entonces eso realmente me marcó muchísimo, y sobre todo me di cuenta que, a pesar de que los británicos son personas muy abiertas, son personas que realmente sí, que ellos introdujeron el aborto mucho antes que en España. Se considera una cultura bastante tolerante, pero aún siguen habiendo personas que sí que pueden hacer bastante daño. Y bueno, señores, ¿por qué decidí marcharme al Reino Unido? Bueno, yo realmente quería un cambio en mi vida. Trabajaba en telecomunicaciones, me sentía bastante bien en España, pero había caído en la rutina. Quería pues abrir mis fronteras, tener más desafíos, salir de mi zona de confort, porque yo soy una persona ambiciosa. Me considero que en la vida pues no nos podemos conformar con todo lo que nos ponga, porque necesitamos un poquito salir de la zona de confort y ver otras, explorar y conocer gente diferente, aprender un idioma, etcétera, etcétera. Yo el tema del idioma realmente siempre he aprobado, tanto en bachillerato como en secundaria, siempre he aprobado. No es que haya sido de los mejores con el tema del inglés, pero realmente cuando pues ya me instalé en el Reino Unido, sí que me di cuenta de que mi inglés era pésimo, a pesar de que yo siempre, entre comillas, había sacado buenas notas. No es lo mismo el inglés de los libros que el inglés luego al enfrentarte a la vida diaria, porque normalmente siempre te enseñan una palabra para describir, pero ustedes saben que hay muchas formas de describir pues las cosas. Entonces, claro, si no conoces esa forma de describir o esa palabra concreta, pues ya como pierdes la conversación. Entonces, yo siempre digo que para emigrar al Reino Unido siempre es bueno tener un nivel avanzado, porque aún con un nivel avanzado ya vas a notar bastante dificultad, pero no te va a impedir el poder mantener conversaciones normales con personas. Luego ya, cuando estés trabajando, si consigues trabajar de algo, pues ya puedes ir ampliando tu vocabulario. En mi caso, yo el aprendizaje, yo he estudiado muchísimo, y bueno, de todas formas os voy a hacer, no voy a profundizar mucho en el tema del idioma, pero en un futuro voy a dar muchas técnicas. Si queréis aprender inglés, os voy a dar muchísimas técnicas, porque yo tengo el nivel avanzado de Cambridge, pero sobre todo pues he trabajado en un instituto, he hecho muchos cursos de psicología, hice un grado superior también en el Reino Unido, he estudiado muchísimo. Entonces, primero, para trabajos profesionales, primero tienes que tener un buen nivel, y sobre todo para obtener la nacionalidad como la tengo, para los exámenes de Cambridge, que también tengo un nivel avanzado. Para todo eso sí que tienes que tener bastante preparación, lo cual yo sí que os podría dar unos consejos, pero para no alargar más de este vídeo, voy a hacer un vídeo concreto para daros todas las pausas y todo lo que necesitáis para que vayáis marcándoos un objetivo, porque realmente el aprender inglés, el inglés es el idioma más importante. Sobre todo vais a notar que cuando viajéis, no solo a Inglaterra, sino a cualquier otro país, si no hablas el idioma local, siempre puedes utilizar el inglés, porque siempre vas a tener la suerte de que alguien va a manejar ese idioma. Es, digamos, el idioma internacional. Y bueno, señores, ¿qué ventajas vi a priori cuando yo llegué al Reino Unido? Pues os voy a enumerar unas poquitas, y sobre todo
Os voy a decir de que la mentalidad británica es bastante abierta. Los británicos no se asustan por nada, son personas que, bueno, sobre todo a la hora de vestir, son personas muy abiertas. Normalmente ves a la gente con colores de ropa diferentes, se pintan el pelo como quieren, tienen muchísima libertad, son bastante tolerantes. Bueno, puede estar con alguien que no sea, pero sobre todo yo cuando en el tema de la mentalidad, cuando abandoné España, porque nosotros también nos tenemos que dar cuenta de los que hemos vivido toda nuestra vida o la mayor parte de nuestra vida. Yo realmente desde los 21 años, que fue cuando hasta los 21 he estado viviendo en España, luego a partir de los 21 ya sí que he estado fuera y bueno, ahora tengo 35, prácticamente me he tirado pues diría casi media vida o no sé, más o menos así he estado viviendo fuera. Entonces lo que os quiero decir principalmente es que España todavía pues sigue siendo bastante, aunque cada vez es un poquito más liberal, pero sigue siendo muy conservadora. Las personas, no, las leyes han ido avanzando, pero realmente las personas no. En el Reino Unido lo que he visto ha sido bastante tolerancia, he visto pues independientemente de tu sexualidad, religión, a la gente no le importa nada. Yo sobre todo he vestido siempre como he querido, la gente no te mira, no te señalan, no se escandalizan. Aquí, por ejemplo, en España sales con cualquier tipo de ropa que parece así un poquito diferente y la gente como que... Entonces lo que sí que me llama muchísimo la atención es la mentalidad de que allí son personas que van a lo suyo, que no se están todo el día preocupando de lo que hace el vecino y viven mucho más felices. Esa es una de las cosas que yo he aprendido mucho, el intentar no enfocarme en los demás, sino en enfocarme en mis cosas para producir más y sobre todo para ser más feliz. Y bueno, vamos a el tema del idioma. Bueno, yo realmente considero de que para los españoles o para los que hablamos lenguas latinas, en este caso, bueno, podría decir el italiano, el portugués y el francés, más o menos, que vienen un poquito de los mismos orígenes. Deciros de que realmente el inglés, la gramática inglesa no es complicada. Lo único que tiene muchos phrasal verbs, por ejemplo, también los adjetivos no tienen masculino ni femenino, que es mucho más fácil. Pero sobre todo hay un problema muy importante para nosotros, que es la pronunciación. Entonces, la única forma para realmente mejorar, porque puedes tener un nivel muy alto de inglés, pero si no tienes una buena pronunciación no te van a entender. O sea, puedes ser una persona muy inteligente, conocer el idioma a la perfección, saber conjugar todos los verbos y hacerlo todo perfecto, pero si no tienes una buena pronunciación van a pensar de que realmente no sabes inglés porque no te entienden. El que ellos no te entiendan, eso ya para ellos les sirve de que no sabes. Entonces, sobre todo la pronunciación para los que venimos de lenguas latinas, que vienen del latín, eso es bastante importante. En realidad el idioma no es difícil, lo único que sí que requiere de una dedicación. Tienes que hacer mucho listening, tienes que leer mucho, practicarlo mucho y sobre todo tienes que tener la valentía de equivocarte y de seguir manteniendo la conversación. El que tú cometas y que hagas que cometas un error y que no te pares, tienes que seguir. Y sobre todo otra de las cosas que a mí siempre, que yo por ejemplo he dado clases, he trabajado como profesor en bachillerato, una de las cosas que siempre les enseñaba a mis alumnos es que hay que ser valiente para aprender idiomas, porque realmente tenemos que equivocarnos y la única forma de aprender es a través de los fallos. Las personas que no se equivocan no aprenden, porque muchas veces aprendemos a través de los fallos y si no ponemos el tiempo verbal donde lo tenemos que poner, siempre con eso, si nos corrigen en ese momento ya estamos en nuestro cerebro cambiando un poquito el chip. Y bueno, vamos a cambiar un poquito el tono. ¿Cómo fueron mis 12 años? Pues realmente para mí, yo pienso que en general han sido años muy importantes en mi vida, porque realmente ha sido después de mi adolescencia en los que ya me tuve que independizar. Ya no tienes a tus padres para así que bueno, ocasionalmente puedes llamarlos, les puedes pedir dinero, pero no te puedes ir a casa de tu madre a comer, tienes que ser bastante dependiente y sobre todo una de las cosas que yo aprendí es el no tener apego.
He conocido a muchísimos españoles viviendo en el Reino Unido y sentían muchísimo apego a su tierra y realmente no eran felices. ¿Por qué? Porque cada 2 meses necesitaban volver a España, necesitaban estar con su familia, lo cual quiere decir, yo decía, bueno, vamos a ver, si tú tienes la necesidad de estar todo el día en casa, vete a casa. Porque uno también tiene que ser feliz en su tierra, en el sitio donde estés. Y si estás en el Reino Unido, tienes que darte cuenta de que tienes que pasar prácticamente los 365 días del año, de que tienes que estar, tienes tus amistades y tener, pues, estar bastante bien en general. Pero yo me he encontrado con muchísimos españoles volviendo a casa, abandonando los trabajos y volviendo porque no podían más, porque la cultura es completamente diferente, las personas no son tan abiertas en el sentido de mantener relaciones de amistad, porque los británicos son más reservados, los españoles son muy abiertos. Entonces también hay un choque de cultura. Entonces no te sientes tan en un sitio hogareño como te puedes sentir en casa, porque incluso si tú eres de Madrid y te vas a Palencia, por ejemplo, a vivir, los españoles pues sí que enseguida te haces tu grupo, enseguida haces amigos, pero realmente los ingleses su privacidad la tienen muy controlada y ellos tampoco se dejan abrir muy fácilmente. Al tiempo ya las cosas cambian un poquito. Y bueno, deciros de que pues mis 12 años fueron bastante bien. He tenido que convivir con personas, la convivencia, saben ustedes que es bastante complicada. Sobre todo yo para el tema de la convivencia soy una persona muy reservada, me gusta estar siempre en mi privacidad, en mi habitación. Entonces no soy una persona muy comunicativa, yo siempre he querido, pues siempre he intentado buscar algún sitio bastante calladito, quietito, pero nada de pisos de estudiantes, o sea, no tengo experiencia en pisos de estudiantes, pero sé que normalmente a los británicos les gusta mucho salir, sobre todo a los jóvenes. Y las personas que digan, bueno señores, me voy a Inglaterra, me voy a un piso de estudiantes, bueno, pues prepárate para que estas personas estén prácticamente todos los días haciendo fiestas o saliendo a tomar algo, porque normalmente, sobre todo en la zona de Londres, hay personas que incluso pueden salir todos los días de fiesta, independientemente de que tengan que ir al día siguiente a trabajar o no. Entonces, para los que estáis buscando un poquito el tema del alojamiento, que seáis bastante cautos, porque es bastante importante el que si buscas tranquilidad, búscate la tranquilidad, y si buscas fiestas ya sabes con quién tienes que tirar. Y bueno, el sistema educativo, yo he trabajado en educación, he trabajado unos aproximadamente 7 años en diferentes ámbitos, diferentes departamentos, he dado clases, he trabajado en administración, he sido examinador. Entonces, el sistema educativo británico es bastante completo y mucho más fuerte que el español. ¿Por qué? Porque allí, por ejemplo, no te examina tu profesor, sino que los exámenes vienen por correo, se envían por correo y una persona anónima los corrige. Lo cual quiere decir que el profesor no te puede dar ni la respuesta, ni saber lo que entra ni lo que no entra. O sea, eh, aquí, por ejemplo, en España los títulos los da el rey, que pone, el título pone el rey Juan Carlos, etcétera, etcétera, o quien sea. Pero sin embargo, en Inglaterra está el awarding body. El awarding body son grupos que dan los certificados. Entonces, cada awarding body, cada grupo que da ese certificado se encarga de controlar y corregir los exámenes. Entonces, si te examinas de matemáticas, el instituto elige un awarding body y ese awarding body se encarga de enviarte los exámenes, se los lleva y te los corrige y te trae los resultados, lo cual quiere decir es todo completamente transparente y sobre todo no hay ningún tipo de favoritismo. La educación británica, yo tanto como siendo profesor como siendo alumno, porque he hecho grado superior, hice un grado superior de negocios, he estudiado psicología, hice la secundaria otra vez a pesar de que yo la tenía, pero era para mejorar el inglés. He estudiado muchísimo, o sea, en los últimos 10 años os podría enseñar muchísimos títulos porque a mí primero que me gustaba siempre hacer algo en mi tiempo libre, estudiar, y sobre todo una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención
es que pues me daba con mi nivel de inglés me daba la oportunidad de poder estudiar cualquier cosa, a pesar de que evidentemente siempre tienes que poner un poquito más de tiempo, sobre todo para hacer los essays, los assignments, lo que son pues todos los trabajos redactados, porque yo manejo, mi inglés es bastante bueno, pero pues no es lo mismo tu primer idioma que tu segundo idioma. También os digo una cosa, cuando estás en Inglaterra, sobre todo yo ya después de tantísimos años, piensas en inglés, escribes en inglés y realmente no te das cuenta de que estás utilizando un segundo idioma. Yo cuando estoy en Inglaterra ya me paso unos días allí, ya me cambia el chip y automáticamente pienso en inglés, hablo en inglés y para mí no hay ningún esfuerzo porque ya mi cerebro está entrenado para hablar el idioma, o sea que para mí no hay ninguna dificultad. E incluso muchos de vosotros, si queréis aprender el idioma, no vais a notar al tiempo, vais a ver cómo prácticamente vuestro cerebro va cogiendo el chip y cada vez es mucho más fácil comunicarte. Y bueno, más cositas, la comida. Bueno, señores, yo realmente el tema de la comida no es un problema. Allí hay mucho takeaway y también se come mucho en la calle. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que aquí en España vas con comiendo un sándwich por la calle y la gente te mira, porque realmente en España es más común estar en una terraza tomando unas tapas o tomando una cerveza con alguien, pero sin embargo no suelen ver a la gente comer por la calle, porque normalmente comes en una cafetería, en un bar, etcétera, etcétera. Aquí en Inglaterra hay muchos takeaways y sobre todo pues normalmente no es bastante sano porque lleva todo mucha grasa, etcétera, etcétera. También quiero deciros de que el Reino Unido es el segundo país de la Unión Europea con más obesidad. Ahí te sueles encontrar a jóvenes bastante por su metabolismo, jóvenes que hacen mucho deporte y jóvenes que llevan una vida bastante sana, pero también sobre todo lo que es los adultos suelen tener muchísimo sobrepeso, incluso veis a personas así, normalmente se suelen ver bastante mujeres con scooter porque tienen mucha obesidad y realmente utilizan todo esto para incluso para hacer menos cosas. Entonces el tema de la obesidad sí que es un problema y sobre todo pues allí una barra de chocolate es mucho más barato que una manzana, porque saben ustedes que la fruta allí vale bastante cara. Y si no lo saben, os quiero decir que la fruta normalmente es importada y la fruta sí que se vende a granel. O sea, lo que aquí en España lo compramos por kilos, ahí lo compras por unidades. Entonces, claro, si tienes poco dinero, pues la persona dice, bueno, pues yo me compro un chocolate porque una manzana me va a costar más y me va a llenar menos. Entonces realmente sí que hay bastante problema en ese sentido. Pero bueno, prácticamente en el tema de la comida puedes cocinar como tú quieras, porque hay muchísimas tiendas que evidentemente pues tiene de todos los gustos, hay tiendas españolas, continentales, puedes encontrar prácticamente todo lo que quieras. Lo único que si estás en España y conoces algunas marcas especiales, que no voy a dar su nombre por no hacer publicidad, pero hay algunas marcas que no las vas a encontrar y que bueno, que tenéis esa carencia, pero bueno, cada vez que viajáis a España, a España la podéis comprar y llevarosla. Y bueno, el tema de los sueldos, os voy a contar un poquito, vamos a hablar de lo que son los sueldos. Yo realmente durante muchísimo tiempo, yo voy a contar un poquito cómo fue mi experiencia laboral un poquito más tarde, pero sí deciros que el sueldo mínimo aproximadamente son 1.500 euros y los impuestos se pagan, yo me atrevería a decir que se pagan menos. ¿Por qué? Porque el Reino Unido tiene un tax free allowance. ¿Eso qué significa? Que el tax free allowance más o menos creo que anda actualmente por unos 14 o 15 mil euros, lo cual quiere decir de que en el Reino Unido se calcula lo que una persona necesita para vivir, entonces nunca vas a pagar impuestos por esa cantidad. Entonces, ellos calculan tu sueldo, por ejemplo, si tú cobras 2.000 euros todos los meses, ese tax allowance lo dividen entre los meses en 12 o 13 meses, si es como cobras al año. Entonces,
la primera parte, o sea, hasta donde te llega el tax free allowance, no pagas impuestos y ya empiezas a pagar impuestos el 20% después ya de lo que te han del tax relief. Entonces está muy bien porque aquí, por ejemplo, en España, independientemente del sueldo que tengas, ya desde el primer mes empiezan a cobrarte impuestos. Algo que realmente pues no está muy bien porque tú no sabes cómo vas a acabar el año, si es un trabajo temporal. Entonces, en el Reino Unido tiene pay as you earn. Significa que paga conforme tú ganes. Ellos te van haciendo cálculos y nunca acabas, siempre ellos se encargan de que no paguen ni más ni menos tasas y es algo donde se pagan menos y sobre todo lo llevan todo muy justamente calculado. Los autónomos pagan un 20% de impuestos, eso lo puedo garantizar porque yo soy autónomo en el Reino Unido y la verdad que se paga aproximadamente un 20%, aquí en España no sé lo que será. Y bueno, yo la verdad que es mucho más fácil, no tienes que estar haciendo declaraciones trimestrales ni nada de eso, se hace la declaración anual y pagas un 20 restando lo que tus gastos. Y realmente es algo muy sencillo y algo que está bastante bien. Desconozco también cómo funcionan las cosas en España porque yo prácticamente llevo muy poquitos días aquí viviendo en el Reino Unido y el Reino Unido me obliga a pagar por lo menos este año fiscal. Tengo que pagar allí porque tienen que calcular los días que estás en cada país para que se te aplique el cálculo fiscal. Y bueno, señores, la vida en Londres, porque también sé que muchos de vosotros queréis conocer un poquito cómo es la vida en Londres. Yo realmente estuve viviendo también una temporada en Londres y me gustó muchísimo porque me llamaba mucho la atención el ver a personas entrar, salir, o sea, yo también tuve la suerte de convivir con unos portugueses que, bueno, me arrendaron una habitación y la verdad que estábamos muy bien porque eran personas muy respetuosas y yo estuve bastante contento. Lo que pasa, lo que me di cuenta es que vivir en Londres con un trabajo no cualificado o porque sobre todo en aquella época no manejaba el inglés porque fue de mis primeros años, no manejaba el inglés con esa sutileza y con esa soltura. Entonces, claro, realmente, independientemente de los estudios que tengas, siempre se te va a evaluar por el tema del inglés. Y sobre todo una de las cosas que me gustaría señalar es que para los amantes de los títulos, que los títulos de inglés no sirven para nada en Inglaterra, porque ellos en una entrevista saben realmente cómo te manejas con el idioma. O sea, puedes traer aquí que tu profesor te ha dado una cartita y te ha dicho de que lo haces todo muy bien, pero realmente cuando tú demuestras tu valía con el idioma es cuando te enfrentas a una entrevista de trabajo, cuando te enfrentas a escribir un email o empiezas a relacionarte con clientes, etcétera, etcétera. O sea que los títulos valen mucho para España, pero sin embargo en Inglaterra quieren a la gente práctica. Y bueno, la vida en Londres está bastante bien. Yo la verdad que me cansé pronto porque realmente pagaba mucho alquiler, el sueldo no era muy alto y prácticamente me dedicaba a ganar para pagar y no tenía, o sea, no me daba para ahorrar y pensaba que estaba en un círculo vicioso porque no me permitía ahorrar y entonces, claro, pues me sentía un poquito, porque decía, bueno, voy a estar trabajando y no voy a poder ahorrar y no voy a poder ahorrar. Y eso que yo, pues en aquella época ni fumaba, ni salía mucho, tenía una vida bastante normal, hacía turnos muy largos en el trabajo, porque eso sí, en Inglaterra funciona mucho con el overtime, que son las horas extras. Normalmente allí los contratos de trabajo, que bueno, os los contaré un poquito más adelante, pero voy a seguir ya con este tema. Los contratos de trabajo normalmente no son a 40 horas. La hora laboral semanal es de 38 horas, 5 días a la semana, turno seguido. Normalmente no se hacen turnos partidos e incluso en algunos trabajos, yo trabajé en un cine muy importante de Londres y hacíamos turnos de 12, 13 horas, pero porque claro, yo también estaba en una sala de cine y solo con que me veía 2 o 3 películas, porque estaba encargado
de cada uno éramos encargados de una sala de cine. Pues claro, solo que pasaban 2 o 3 películas, ya prácticamente había echado el día. Entonces, cada trabajo tiene su forma, pero también te ofrecen, para las personas que quieren ganar más dinero, siempre te ofrecen overtime, que son horas extras. Normalmente te contratan pues por 28, 4 o 5 días a la semana, y luego ya pues si quieres trabajar horas extras también te lo permiten. Pero normalmente no suelen contratar a personas pues a full time, porque eso es para el empresario, es arriesgarse mucho el contratar a gente por jornada completa. Y bueno, la vida en Londres es muy cara si no tienes un trabajo cualificado, por eso muchas personas han estado por vivir la experiencia, pero luego se han cansado porque se han dado cuenta de que realmente la realidad es completamente diferente, son muchos los gastos. Si te vas fuera de Londres es mucho más barato, pero tienes que pagar el transporte. Entonces yo preferí, en mi caso, estoy viviendo en West Kensington, que es una zona muy buena de Londres, entre comillas, pensando que evidentemente no voy a vivir en el Buckingham Palace ni nada de eso, pero está muy céntrica en la zona 2 de Londres, porque todo está en zonas. Y bueno, realmente a mí me gustó mucho esa zona, salía pues con total libertad, no tuve ningún problema nunca. Lo único que sí que no me daba para ahorrar, también había personas, vamos, para salir, todo eso, siempre conoces a mucha gente. En Londres es muy fácil salir de marcha porque normalmente la gente es muy abierta, porque hay mucho, pues sobre todo ves a personas de diferentes culturas y todo eso, que la gente hace muchísima amistad. O sea, es muy fácil hacer amistad en Londres porque normalmente la gente viene sola y bueno, siempre pues van buscando su nido y su grupo, y la verdad que yo he hecho bastantes amigos siempre por allí. Y realmente para comenzar una vida en el Reino Unido lo más fácil es Londres, lo que pasa es que es muy caro, y sobre todo para aprender el idioma no es muy recomendable. Porque yo cuando aprendí bastante inglés trabajando en el cine, porque evidentemente veía muchas películas mientras que trabajaba, porque yo tenía mi trabajo que hacer, mis comandas, pero cuando estaba cuidando las salas, pues me sentaba, tenía una silla de acomodador y podía ver muchas películas. Entonces muchas veces tenía, durante 2 o 3 semanas, a lo mejor veía la misma película, y a mí todo eso me servía mucho para el vocabulario y sobre todo para el escuchar, el meterle a tu cerebro la misma información, cada vez vas asimilando más, y a mí me facilitó mucho. Y luego el trabajo del cine me dio para conseguir otro trabajo muy muy bueno, que tuve que pasar incluso 3 o 4 entrevistas, que fue en una empresa bastante muy buena. Y bueno, realmente aprender inglés en Londres no lo aconsejo. ¿Por qué? Porque vas a tratar con muchos inmigrantes, con personas que vienen en la misma situación que tú, y no vas a aprender. No vas a aprender tanto porque lo mismo a lo mejor haces amigos que tienen un vocabulario y una gramática mucho peor que la tuya. Entonces, encontrar nativos puedes encontrar, pero es mucho más fácil encontrar extranjeros. Entonces, vas a aprender un inglés, como se dice, broken English, que es un inglés roto, porque no es el inglés típico. Entonces, si ya te sales de Londres, sí que te enfrentas. Yo, por ejemplo, estuve viviendo en Devon, he estado viviendo 10 años, y yo prácticamente pues no veía personas extranjeras. Entonces yo estaba siempre lidiando con británicos. Eso me ayudó muchísimo para pasar exámenes, para mejorar mi inglés, para aprender el idioma local, que es lo más importante, el slang, que es lo que es la jerga británica, porque eso no se aprende ni en los libros, son expresiones muy informales que solo se aprenden si has vivido allí. Por eso digo que para ir a Londres a aprender inglés es más complicado. Y bueno, señores, ¿cómo son los británicos? Estos son todos los temas que quería pues tratar con todos vosotros. ¿Cómo son los británicos? Pues realmente los británicos son bastante reservados, son personas muy independientes, nunca sabes lo que están pensando, porque como aquí, por ejemplo, te vas con tu amiga y te vas de compras y te dice, ay, quítate esa camisa que está mal.
En Inglaterra eso no pasa porque ellos son muy políticamente educados y correctos y entonces nunca te dicen lo que piensan y si ellos se dan cuenta de que eso no te queda bien siempre te dirán que te queda bien. Entonces es un poquito el que te sientes bien porque no se te contradice mucho, pero realmente nunca sabes si te están diciendo la verdad, si piensan realmente, si son realmente honestos o lo que no se quieren enfrentar y prácticamente te dicen siempre lo que quieres escuchar porque no quieren hacer ningún tipo de confrontación o todo eso, nunca realmente sabes. Incluso aquí en España en los trabajos, que normalmente siempre son más sinceros, en Inglaterra tus jefes a lo mejor nunca realmente sabes si están contentos contigo o no, porque no hablan con tanta expresividad como se suele hacer aquí en España. Entonces, uno siempre va con un poquito de pies de plomo, sobre todo porque son más reservados, el clima también los hace más reservados. Y bueno, y luego en las relaciones personales pues también son bastante diferentes. Yo, hombre, no voy a detallar nada de ese tema personal, pero sí que es todo bastante diferente, más retraído, más diferente. Y bueno, y lo que menos me gusta del británico, pues precisamente eso, precisamente pues que no sepa realmente lo que están pensando. Pero bueno, a la misma vez también la hipocresía a todos nos gusta. O sea, todos estamos en contra de la hipocresía, pero es mucho más fácil llevarte bien con alguien que te dice lo que quieres escuchar. Entonces es un poco frío y calor, ¿no? Pero por lo general es fácil llevarte bien con la gente. Hay personas que sí que tienen bastante carácter. Yo lo he notado en algunos trabajos que hablan así. Y sobre todo con el tema de los extranjeros y todo eso, pues sí que a lo mejor a veces he dado con gente que se han pensado que a lo mejor porque soy extranjero o lo que sea, no tengo suficientemente estudios o eso y te tratan un poco así como si fueras un poquito inferior y luego no se dan cuenta que a lo mejor yo estoy mucho más preparado que ellos, pero sin embargo dan por hecho que el que seas extranjero ya te resta pues educación y te resta una cierta serie de cosas por su ignorancia, porque incluso me acuerdo que muchos de ellos no sabían ni dónde estaba España. Realmente el tema de Europa es bastante, y ahora que voy a hablar un poquito sobre el Brexit, realmente es bastante preocupante porque a pesar de que anteriormente he dicho que el tema de la educación está bastante bien, sí que son bastante ignorantes con el tema de lo que es Europa. No conocen muy bien cómo funcionan las cosas, no saben dónde están los países y no saben. Entonces realmente hay bastante ignorancia en el tema de la geografía española y cómo funcionan las leyes, porque yo me acuerdo que en uno de mis trabajos, que ya llevaba unos cuantos años y tenía un contrato fijo, me acuerdo que una de mis jefas me decía, ah, bueno, vas a España a renovar tu visado o vas a Londres a renovar tu visado. Y yo digo, pero es que no necesito visado porque el Reino Unido forma parte de la Unión Europea. No necesito un visado para estar aquí trabajando ni para nada. O sea, no estoy. Y bueno, ya evidentemente ahora no porque tengo la nacionalidad, lo cual quiere decir que eso no me va a afectar. Y bueno, el tema del Brexit es un tema que yo doy gracias de estar unos meses aquí fuera de Inglaterra, sobre todo porque ha sido una pesadilla. El referéndum ha sido, sobre todo, ha generado muchísima división en el país, sí que se nota. Y sobre todo ha aumentado la xenofobia, porque prácticamente la campaña del Remain no fue tan contundente, pero sin embargo los del Leave, los que querían abandonar, utilizaron muchas tácticas sucias, como que iban a venir muchísimos inmigrantes, como que se iban a quedar con todas las ayudas, como que íbamos a ser todos más ricos. Entonces hicieron una campaña populista y como ustedes saben el populismo ha dañado muchísimas economías y ha dañado muchísimos países porque a la gente de alguna forma u otra le gusta mucho que le digan lo que quiere escuchar. En mi caso, yo me he dado cuenta personalmente de que todos se pensaban, o al menos mucha gente tenía esa,
esa sensación del Imperio Británico, pero claro, lo de la época del Imperio Británico pasó a la historia, entonces, a pesar de que el Reino Unido es un país económicamente muy fuerte, uno de los más poderosos pues, de todo el planeta, pero sí que la gente se pensaba de que bueno, que nosotros vamos a conquistar el mundo y no necesitamos a la Unión Europea. Evidentemente en esta época y en este siglo sí que cada vez necesitamos más de los otros para crecer y evidentemente el pescado grande siempre se come al pequeño y si el Reino Unido se desvincula de la Unión Europea tendrá que vincularse a los americanos o a cualquier otro porque todos dependemos de todos. Esto, la geopolítica funciona así y si queremos expandirnos necesitamos la colaboración de otros países independientemente de que tú quieras tu libertad. Pero realmente, bueno, pues siempre decían, bueno, es que nosotros queremos poner nuestras leyes, pero vamos a ver si las leyes que hay europeas son buenísimas. En cuanto a maternidad, en cuanto a muchísimas cosas, han avanzado las cosas muchísimo luego de que la Unión Europea pues haya intentado mejorar un poco la calidad de vida y sobre todo la calidad de vida ha mejorado muchísimo dentro de si hacemos una comparación de todos los principales países de la Unión Europea. Lo que pasa es que nosotros hemos caído todos en el consumismo. Hemos caído en el consumismo y queremos el mejor teléfono, la mejor casa, el mejor coche y lo mejor de todo. Entonces, claro, y decimos, ay, esta vida es muy dura. No, perdona. Esta vida es muy dura porque estás viviendo por encima de tus posibilidades. Entonces, realmente hay una buena calidad de vida. Tenemos, entre comillas, un buen sistema sanitario, tanto en España como en el Reino Unido, que ahora también os voy a adelantar un poquito cómo funciona. Y sobre todo el Brexit pues ha generado muchísima división, ha generado que estemos todos cansados de escuchar, sobre todo yo viviendo allí tantos años, todos los días hablando de lo mismo. Y ya la gente llegaba a un límite que cuando la gente por la calle escuchaba Brexit, la gente rompía porque es que ya la gente no puede más, son muchos años, el referéndum el resultado fue devastador y la gente le ha afectado muchísimo, incluso muchas familias han tenido que separar porque han tenido pensamientos políticos diferentes, se ha afectado mucho a las familias, incluso también a personas que han intentado conseguir la nacionalidad británica porque no han reunido los requisitos o por cualquier cosa han tenido problemas. Yo realmente adquirí la residencia porque yo siempre he aportado todos mis papeles y luego conseguí la nacionalidad. Pero realmente son procesos muy largos, son procesos que tienes que justificarlo todo. Yo soy una persona que he guardado siempre todo pero realmente el proceso de obtención de la nacionalidad, tanto la solicitud de residencia, fue un proceso, por ejemplo, la residencia había que rellenar 82 páginas y para la nacionalidad también te pedían muchísimos requisitos, o sea que no es fácil adquirir de una forma transparente, sobre todo en mi caso que luego tienes que pasar varios exámenes, tienes que... Y yo lo hice todo muy transparente, muy claro, pero sí que cuesta mucho dinero, mucha energía y requiere de recabar muchísima información porque tú tienes que demostrarle a ellos que llevas X años, al menos tienes que estar viviendo en el país 6 años como mínimo para solicitarla, no tener antecedentes penales, demostrar que has estado trabajando, estudiando, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso lo tienes que demostrar con cartas, contratos y todo lo que tienes porque tienes que garantizar y satisfacer las necesidades lo que ellos te van imponiendo. Y bueno, el sistema de salud está bastante bien, es muy parecido a España. El sistema sanitario es, digamos que es tipo así como copago. Os voy a explicar cómo es. Realmente no es como en España, que prácticamente la sanidad pertenece al gobierno y el gobierno lo centraliza todo. En el Reino Unido es diferente. En el Reino Unido, por ejemplo, los centros de salud los llevan los propios médicos. Entonces, tú te vas a tu centro de salud, te inscribes, ellos te apuntan ahí, tú vas al médico y realmente el médico le pasa la factura al gobierno. Entonces, que digamos que es así, es público, pero de alguna forma es privado, porque tú vas a un hospital, ellos te dan el servicio, pero ese mismo hospital le pasa la factura al gobierno. Entonces, digamos que es tipo así como
es público pero privado, porque vas por lo privado, casi que privado, porque vas a un médico concreto y ese médico no está contratado por el gobierno, sino que él ejerce sus servicios y luego de sus servicios cobra, digamos que son como autónomos, que ellos te cobran por un servicio y le pasan la factura al gobierno. La verdad que yo no he tenido problemas en el sistema de salud cuando he necesitado de ver con urgencia cualquier cosa, o incluso si no te pueden atender, el médico te llama por teléfono y te hace la consulta por teléfono. Incluso la boca también te incluye. Yo realmente, o sea, el servicio, pago muchos impuestos también, evidentemente, pero que la gente se piensa que aquí, que los extranjeros, los británicos vienen a España por la seguridad social. No, señores, yo no he tenido problemas siempre en el Reino Unido y la verdad que el sistema de salud es igual o tan bueno como el español. O sea que esos son falsos mitos que me gustaría esclarecer. Y bueno, sobre todo el trabajo hablando un poquito de los trabajos cualificados, yo realmente me he dado cuenta que para ir escalando sí que a uno no lo ponen en los trabajos así como de la noche a la mañana, entonces sí que realmente te valoran un poquito por el idioma. El idioma, por muchos estudios que tengas, el idioma es lo que te va a abrir más puertas o menos. Cuanto mejor abres el idioma, más vas a poder defender tu candidatura ante una entrevista de trabajo para un trabajo cualificado. Entonces, muchas personas pues siempre intentan coger trabajos no cualificados para hacerse un poquito con el tema del inglés, porque vamos a ver, independientemente de que hables bien el inglés o no, si no lo has practicado, cuando tengas que hacer traducciones, haces traducciones muy literarias y hablas muy despacio y entonces se nota que no hablas bien el idioma, porque tienes un inglés roto. Cuando hablas continuo y no te paras y no tienes que pensar, eso ya tienes una forma de expresarte muy británica y muy abierta. Entonces muchas personas pues lo que hacen es primero se cogen algún trabajo no cualificado, se tiran unos meses, se hacen un poquito... abren un poquito fronteras con el idioma y luego ya pues pasan un poquito a buscar otro tipo de trabajos ya más ajustados a su perfil académico. Yo realmente pienso que en el tema laboral está mucho, yo por ejemplo en el tema de la educación que he trabajado, yo personalmente no trabajaría nunca como profesor. Lo he hecho, he trabajado, pero realmente el sistema de la educación británica es muy... Tienes que poner muchas horas y entonces es bastante complicado porque realmente te pagan a lo mejor 30 o 40 euros por una clase, pero realmente tienes que echarle muchas horas porque tienes que preparar la clase, el perfil académico, el no sé qué, el no sé cuánto, el perfil del alumno. Entonces, lo que os quiero decir que es que a lo mejor te puedes tirar 8, 7, 8 horas o muchísimas horas para preparar una clase, luego corregir. Entonces, a ti solo te pagan por las horas que impartes, no te pagan por todas las horas que te pasas organizándote y todo eso. Yo realmente si tienes una vocación de eso, pues maravilloso. Pero la enseñanza es muy exigente y los sueldos, si te pones a calcular lo que te pagan para las horas que te tienes que prepararlo todo, porque no te pagan horas de preparación, sino horas lectivas, horas que das clase. Si tú en un día das 3 horas de clase, son 3 horas que te pagan. Pero si te has tirado 15 horas preparando esas 3 horas, a ti no te van a pagar 15 horas. Entonces, sobre todo el tema de los trabajos cualificados, lo pagan bastante bien, pero ya estos trabajos de educación, que sí que tienes que echar horas fuera de tu trabajo, eso es más complicado. Pero sobre todo los dentistas yo tengo amigos que son dentistas, enfermeros, y sí que los sueldos se pagan muy, pero que muy bien. Y las condiciones de trabajo son bastante buenas porque tienen jornadas muy intensas, pero luego tienen tiempo libre y los sueldos son bastante bien. Mi experiencia laboral, pues bastante buena. Trabajé en un supermercado bueno, entre muchos trabajos, pero voy a contar de lo último, porque si no me podría tirar aquí mucho tiempo y va a ser un vídeo bastante largo.
Pues yo realmente pues trabajé en un hipermercado de una cadena muy importante voy a hablar de los últimos 10 años, porque luego ya estuve trabajando en otros sitios, sí. Y bueno, ahí estuve trabajando 8 o 9 años y bastante bien, muy bien, con sus más y sus menos, porque un supermercado, un hipermercado, pues no es un entorno profesional muy educado y todo eso, es todo muy informal y entonces hay veces que a mí la informalidad no me gusta mucho, porque tengo una cara de ser una persona joven, pero la gente también se confunde y al que pueda yo parecer joven no me gusta tampoco que me traten como a un niño, porque yo tengo ya 35 años, tengo unos estudios, entonces me gusta mucho que me traten con respeto, entonces a lo mejor no es un ambiente por el cual te vayan a tratar con mucho respeto porque es un ambiente muy informal. Pero yo realmente siempre quise mantener ese trabajo por el inglés, porque ahí al principio pues eso, hablas muy poco porque hablas conversaciones muy cortas, pero cuando va pasando el tiempo ya te vas haciendo amigo de los clientes, hablas más con tus compañeros y prácticamente yo, por ejemplo, mi inglés mejoró muchísimo. O sea, en el primer año de estar allí, me acuerdo que estuve en la sección de textil y luego ya estuve en cajas, estuve de relaciones públicas porque yo era una persona de relaciones públicas, me acercaba a todo el mundo, sobre todo en Navidad y todo eso que tenía que estar de atención al cliente y todo eso. Yo, a pesar de que era extranjero, creo que era el único extranjero que había y no sé si éramos en el hipermercado, no sé si habíamos trabajando como 600 personas, pero realmente ellos me veían a mí porque me veía una persona muy abierta, una persona que se acercaba a todo el mundo, que dispuesto a ayudar, muy amable. Entonces ellos querían, dice, bueno, a lo mejor este hombre es extranjero y no me habla tan fluido como una persona, pero es una persona con una actitud muy buena que se acerca. Entonces, claro, también los británicos también valoran mucho eso, que independientemente de que a lo mejor el idioma al principio tengas unos pocos problemas, pero si ve una persona simpática, agradable, que conecta, dispuesto a ayudar a todo el mundo, con buena intención, con buena humanidad, eso se valora muchísimo. Sobre todo quieren el tema de la atención al cliente en el Reino Unido lo valoran mucho porque ellos saben que un cliente insatisfecho genera muchos problemas. Entonces intentan pues mantener a la gente bastante contenta para no perder clientes y no perder dinero. Y sobre todo, pues eso, mi experiencia personal es que volveré, porque es mi tierra, porque soy ciudadano británico y porque yo siempre, sobre todo, me acuerdo cuando tuve mi graduación en Inglaterra, pues fue uno de mis momentos maravillosos cuando recogí el pasaporte británico, la ceremonia de naturalización también me encantó. Y realmente, señores, yo he tenido mis más y mis menos en Inglaterra, pero adoro, me gusta mucho, no sé, tengo muchos amigos en Inglaterra y me he pasado muchísimos años también, porque a lo mejor por una persona decir 12 o 13 años es poco, pero yo tengo 30 y pocos. Entonces, claro, prácticamente estuve viviendo también en Irlanda, que ya os lo contaré en otro vídeo, pero os quiero decir que para mí es como mi primer hogar. Yo cuando vengo a España me siento como un extranjero. Yo estoy en Inglaterra y me siento como en casa. Y a pesar de que el clima es bastante, porque saben ustedes que llueve mucho y que los inviernos son largos y que los veranos son cortos, pero realmente pues hay otras cosas que te compensan, como los trabajos, A mí me gusta mucho, pues no sé, pero en general no sé si es que me he acostumbrado al llevar tanto tiempo, pero una de las cosas que he aprendido muchísimo es a disfrutar el momento y a no estar todo el día pensando en volver a España o no sé qué. He tenido siempre muy claro que quería estar allí, ahora por circunstancias de la vida pues voy a estar una temporada aquí, pero volveré a mi casa, al Reino Unido, y sobre todo que yo también me siento muy agradecido por haberme abierto las puertas. Ahora ya me siento como británico, pero en su momento me sentía como un extranjero y la verdad que
Yo también he intentado honrar pues de mi forma y el portarme bien y hacer bien las cosas. Pero bueno, siempre tengo un buen sabor de boca y yo les recomiendo a todo el mundo, para ahora el apartado de recomendaciones, yo les recomiendo a todo el mundo pues sobre todo que tiene que estar muy bien preparado con el tema del idioma y sobre todo que dentro de muy poquito las fronteras sobre todo van a cerrar un poquito las fronteras a los europeos. Entonces las personas que quieran marcharse al Reino Unido, sobre todo para aprender inglés, para hacer un cambio, todavía es posible. Pero dentro de muy poquito van a tener dificultades porque los británicos también en Europa también van a tener las mismas, va a ser un toma y daca, ¿no? Pero sobre todo yo os invito, me acuerdo cuando yo salí de España por primera vez que que me mudé a Irlanda, que eso ya lo contaré en otro vídeo. Realmente, señores, que no dejen que nadie les quite su voluntad. O sea, hagan lo que ustedes quieran, la vida solo hay una vida, entonces no vivan la vida de los demás, vivan la vuestra. Yo cuando salí de España me decía la gente que me iba a ir muy mal, que iba a estar pidiendo por la calle y me ha ido muy bien, me he venido con más dinero, con más estudios, la mente muy abierta, he mejorado en todo, señores, he mejorado en todo y sobre todo tengo una actitud completamente diferente. Entonces, señores, cada uno habla de su experiencia. A lo mejor otra persona pues te va a contar otro tipo de cosas, pero yo realmente ya os digo que me siento, quizá porque dentro de mi corazón pues soy un pequeño británico, ¿no? Pero sí que por favor que a todo el mundo que quiera viajar, que quiera ir al Reino Unido, que es un país que bueno, que hay, que no, que los británicos no son como los españoles, que no te van a estar dando besos ni agarrándote. Es una cultura muy diferente, pero si realmente quieres algo diferente, porque si no ya te puedes ir a Portugal, te puedes ir a Italia, puedes hacer otro tipo de cosas. Pero sobre todo lo más importante es que hagas lo que tú quieras y que no te pongan límites. Eso sí, tienes que estar un poquito preparado, pero bueno, os he informado de que realmente en el tema del tema sanitario está bastante bien, los sueldos no están muy mal, si no vives con lujos vas a poder ahorrar. Lo que están caros son los alquileres, pero bueno, si encuentras algún alquiler, normalmente el norte de Inglaterra es mucho más barato que el sur, porque el norte es más industrial, el sur es mucho más verde y más bonito. Yo he vivido mucho tiempo en el sur, los alquileres son mucho más caros, pero la vida, hay menos desempleo y está todo un poquito mejor. O sea que el sur de Inglaterra es mucho mejor que el norte, menos peligroso y el sur, pues eso, tiene más encanto que el norte. El norte es más industrial, más desempleo, las cosas están más baratas, pero es como si dijéramos en el mapa de España al contrario. Y bueno, señores, pues muchísimas gracias. Estamos ya casi llegando a la hora. Espero que os haya gustado porque necesitaba contaros mi experiencia. Todo. Si os gusta todo esto, quiero que me deis muchos likes, que por favor, que os suscribáis a mi canal, que activéis esa campanita, que valoréis mi trabajo, porque todo esto es fruto de mi experiencia de muchísimos años. Y que si queréis más vídeos sobre este tema, os voy a hacer muchos más vídeos, porque os puedo ayudar para que aprendáis inglés, porque soy un experto en ese tema, he estado dando clases y os puedo dar una serie de pautas y una serie de recomendaciones. Y sobre todo, pues si tenéis muchas dudas sobre este tema, me podéis dejar abajo en los comentarios y yo voy a hacer un vídeo contestando a preguntas y respuestas sobre este tema para las personas que queráis conocer un poquito más. Muchísimas gracias, gracias por haber compartido esta hora conmigo y gracias sobre todo, pues también tengo Instagram, TomMartin1984, si os queréis pues suscribir a mi canal, a mi Instagram. Y muchísimas gracias, gracias a todos vosotros. Espero que os haya gustado mi experiencia y sé que pues habrá personas que digan que esto era así, que esto era así. Esto es lo que yo he vivido y mi experiencia no me la puede cambiar nadie porque es algo que he vivido. Otras personas podrán decir lo mismo, pero sobre todo hay que ser positivo, hay que ser optimista y con muchísima valentía y con ganas de hacer bien las cosas nunca van a salir mal. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.